6 en punto. Saludamos a todos quienes se integran a T13 Digital PM por las pantallas de T13C. Les presentamos nuestros titulares. El director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, dijo que no conversó con el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, antes de informarle a la ministra Carolina Toá sobre la investigación que se estaba realizando a Manuel Monsalve. La PDI abrió un sumario interno a los integrantes de la escolta del ex subsecretario. Y el Senado declaró improcedente la segunda acusación constitucional contra la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por carecer de objeto y finalidad. Este lunes, la Cámara Alta debía definir cómo resolver dicho libelo acusatorio, puesto que ya había sido aprobada la primera acusación contra Vivanco, en la que también se incluyó al ex juez Sergio Muñoz. Y a propósito, la abogada Ana María Watkins presentó un recurso de protección para que se deje sin efecto la acusación constitucional en contra del ex ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, asegurando que la Cámara Baja actuó de manera arbitraria e ilegal. La acción judicial está dirigida contra 99 diputados, a los cuales individualizó uno por uno. Y hasta con carnetes de identidad vencidos se podrá votar este fin de semana en las elecciones regionales y municipales. El Ministerio de Justicia y el Registro Civil dieron a conocer los detalles de los documentos necesarios para emitir el voto. Y nuevamente, y esto de manera lamentable, vivimos un violento fin de semana aquí en la región metropolitana. Al menos 8 homicidios ocurrieron en medio de la renuncia del ex subsecretario Manuel Monsalve. Queremos conversar de esta situación, sobre estos delitos y sobre lo que está ocurriendo particularmente aquí en la zona centro del país con Jorge Araya. Él es ex director de la División de Seguridad del Ministerio Público e Interior, académico además de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Gracias por este contacto, Jorge, para un tema tan preocupante. Llegamos al peligroso punto, Jorge, de normalizar una cantidad de fallecidos en hechos delictuales como la que vivimos este fin de semana, porque hoy día son 8, pero hace un par de fines de semana fueron 6 y el anterior 6 nuevamente. Y cada vez ante una situación tan compleja, esto va tendiendo a quedar ahí en un rinconcito. Sí, yo creo que lamentablemente estamos en una crisis de seguridad en el país y eso se está reflejando en que todos los fines de semana estamos viendo una cantidad importante de homicidios y creo que lamentablemente eso no se va a cortar, digamos, en el corto plazo. Yo creo que converge en esta situación unas bandas de crimen organizado nacional con crimen organizado internacional que se instaló en Chile. Y todo eso está provocando una guerrilla, una lucha territorial o lucha por segmentos del mercado de la droga y de otros ilícitos que hace que lamentablemente estemos en presencia de esa lucha. Y a esto se agrega un poquito un clima general más agresivo, más violento, la mayor disposición de armas de fuego por toda la población, lo que hace que lamentablemente vamos a seguir observando, yo creo que por un tiempo más, digamos, este tipo de situaciones. Ya, es decir, Jorge, ¿no hay acá alguna herramienta o medidas que corten esto de manera abrupta? Esto, controlarlo, ¿va a ser parte de un proceso donde se van a tener que ir incorporando diferentes medidas? Efectivamente, efectivamente, tú tienes que tener un plan integral para esto, un plan integral que se fije metas a corto, mediano y largo plazo, porque el problema delictual o el de crisis de seguridad que tenemos en Chile es complejo, o sea, tiene que ver con mucha gente que en los últimos años se ha vinculado al delito. Hay una especie de transferencia, diría yo, del pequeño delito al mayor delito que se produce de manera muy rápida. Cada personaje que metemos a la cárcel no tiene las condiciones para rehabilitar o reinsertar y por lo tanto los tipos se convierten en más expertos, en más violentos. Como digo, hay mucha gente en Chile vinculada al delito, al tráfico de droga y a otros ilícitos. Y todo eso hace que haya un contingente importante de gente que vive de eso y van a seguir delinquiendo, digamos. Entonces, yo creo que la apuesta de fondo tiene que tener un corto plazo, a lo mejor que es mucha fiscalización. Yo hace tiempo vengo proponiendo en esto de las armas de fuego, si todos los que poseemos un vehículo
nos obligan a sacarle un permiso de circulación cada año, una revisión técnica, digamos. ¿Por qué no hacemos lo mismo con quienes poseen armas de fuego? Porque en este país ha pasado mucho que se adquieren armas de fuego y luego se declaran, comillas, extraviadas y terminan en manos de delincuentes. Entonces, claramente quien adquiere un arma de fuego, nosotros deberíamos fiscalizarlo a lo menos una vez al año y hay que desplegar las capacidades para eso, de tal manera de ir controlando. Y hay que hacer mucha fiscalización, mucho operativo, y bueno, y tenemos una crisis también porque el contingente policial que tenemos no da abasto, y por lo tanto esa labor que tendría efecto en el corto plazo, yo creo que se ve imposibilitada por la falta de capacidad que tenemos policial y de fiscalía también, digamos. Ahora, Jorge, esa medida u otra, ya más a corto plazo, en qué punto puede llegar a ser efectiva y concretarse si los grupos, usted lo describía, el grupo de crimen organizado, no tienen respeto con la autoridad? Es decir, por ejemplo, si se efectúa esta revisión o este pago anual o esta revisión de la arma, esos grupos que tienen estas armas no van a ir a la autoridad y van a decir, sí, mira, este es mi permiso, aquí tengo porte de armas totalmente legal. Entonces, hoy día además estamos viendo una crisis de respeto hacia la autoridad, hacia Carabineros, sumado a eso, el escaso número de contingentes que hay para poder combatirlo. Entonces, ¿cómo se puede llegar a concretar eso? Claro, con el delincuente profesional o con el delincuente que está vinculado con el crimen organizado, difícilmente nosotros vamos a dialogar o vamos a llegar a acuerdo. Ahí lo que hay que hacer es una persecución penal efectiva, y para eso necesitamos mucho trabajo de fiscalía, mucho trabajo de investigación, de inteligencia, de operativos policiales, digamos, para esos tipos. Derechamente lo que tenemos que hacer es pillarlos, tener pruebas contundentes y poder meterlos a la cárcel. Y luego habrá que hacer un trabajo más de prevención social que apunte a aquellos niños, niñas, adolescentes que son todavía menores y que ya se están vinculando al delito. Entonces, para detener esta cadena y este círculo vicioso en que se retroalimenta la delincuencia, nosotros necesitamos un plan integral que incluya en el corto plazo esas medidas persecutorias, digamos, policiales, de fiscalía, de inteligencia. Pero en el mediano o largo plazo necesitamos programas de prevención que tomen a esos niños y que Mejor Niñez hoy día tenga la capacidad efectivamente de tomar a esos niños en custodia, monitorear a las familias que tienen esos niños en condición vulnerable para evitar que esto se siga retroalimentando y expandiendo a nivel de todo el país. Y a su juicio, Jorge, y esto para el corto plazo, para tratar de bajar estos fines de semana sangrientos que tenemos y con esta cantidad de muertos, ¿hay alguna medida de choque que se puede establecer? Yo creo que, insisto, no hay medidas tan originales o tan novedosas. Yo creo que esto tiene más que ver con el tipo de medida, es con la magnitud de la medida. Nosotros vemos por televisión que de repente la PDI o Carabineros hacen un operativo por aquí y por allá, pero la verdad que esos operativos necesitamos muchos operativos cada fin de semana, ¿ya? Y mucho despliegue policial. Entonces, yo diría, ahí hay un tema pendiente que resolver, que es el uso de militares, ¿ah? Yo no creo que los militares haya que usarlos para enfrentarse al delincuente, o confrontarse con la ciudadanía directamente, pero sí los militares podrían asumir una serie de labores policiales, a lo mejor de custodia de carreteras, digamos, de custodia de infraestructura crítica, embajadas, no sé qué, de tal manera de liberar personal policial, horas hombres policías, para que los policías puedan hacer este tipo de operativos masivos. La gente sabe mucho, la misma policía ha dicho que se sabe de la cantidad de puntos de venta de droga, la cantidad de puntos que tienen de caletas donde guardan, digamos, la droga. Ahí hay que hacer operativo, pero eso requiere, digamos, tener pruebas, juntar pruebas y hacer allanamiento y hacer operativo y detener y poder meter a la cárcel a esos sujetos. Esa es la medida más efectiva en el corto plazo que puede hacer, y eso requiere mucho trabajo policial, digamos. Ahora, Jorge, desde su perspectiva también, el problema con el crimen organizado, con estas bandas, es más profundo de lo que efectivamente vemos, y se lo pregunto porque cada vez los niveles y el aumento de muertos,
entre comillas, ¿cómo se lo planteo? La forma en que opera, la sofisticación en la forma de operar de estas bandas. Y esa es mi pregunta. O sea, o estamos teniendo una real evaluación de lo que es el crimen organizado en Chile, o estamos a lo mejor subvalorando lo que efectivamente tiene el poder este grupo de personas. Mira, tu pregunta tiene dimensiones bien interesantes, porque por un lado no estamos observando toda la realidad. ¿En qué sentido? Primero, en el sentido de que detrás de esto hay un mercado que está funcionando y que debiéramos como Estado ser capaces de descubrir y de desarmar. O sea, si se roban autos, si todos los días conocemos de portonazos y encerronas en que se están robando autos, quiere decir que alguien está comercializando esos autos o está desarmando esos autos para vender las piezas y los repuestos y ganar mucho dinero. Entonces, hay un mercado detrás, digamos, y ahí necesitamos que otras instituciones del Estado, impuestos internos, aduana, en el caso de las fronteras, qué sé yo, sean fortalecidas para cortar el mercado que hay detrás. Si hay drogas, cocaína sobre todo, la cocaína viene de Colombia, viene de Perú, entonces tenemos que tener una capacidad de custodiar más las fronteras porque quiere decir que nuestras fronteras están siendo también permeables. Entonces, hay una dimensión que es menos evidente de la criminalidad, que es el negocio que está detrás y que puede tener lavado de dinero y que se puede estar ocultando detrás de una barbería o que se puede estar ocultando detrás de un restaurante. Entonces, descubrir y desarmar ese crimen organizado y ese sistema empresarial que estos tipos tienen es clave. Y esa es una dimensión menos conocida, pero es clave poder meterse a fondo en eso. Y luego la dimensión, yo diría, más explícita es que simplemente yo creo que nosotros tenemos mucho armas circulando, tenemos mucho conflicto territorial y ahí hay, en definitiva, una capacidad que tenemos que tener de control del territorio como Estado, ¿ya? Y como digo, y vuelvo a insistir, en Chile estamos en déficit policial, necesitamos contratar urgentemente más policías y yo llamaría, se anunciaba que se van a contratar ahora a propósito del anuncio del presupuesto 2025, que tiene un aumento, que se van a contratar, a recontratar carabineros que salieron a retiro. Pero es una cantidad menor, por lo que yo estuve viendo, digamos, o sea, debieran ser miles, ya, y no 300, 400 los funcionarios de carabineros que habría que recontratar para poder dar una medida en el corto plazo de contar con más contingente policial, digamos. Muy bien, Jorge Araya, exdirector de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y académico de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias por estos minutos. Que estén muy bien. Gracias a usted.